vamos a resolver algunos problemas sobre el tema de razones trigonométricas. Empecemos con este primer problema. Me indican de que en la figura calcule el seno de alfa más el coseno de alfa. El ángulo alfa vendría a ser un ángulo agudo que está dentro del triángulo rectángulo. Y recordar pues entonces de que el seno de un ángulo siempre va a estar dado por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces, si acá tenemos alfa, el que está al frente de él, el lado que está al frente de él, vendría a ser el cateto opuesto. El cateto adyacente sería el que está a su costado. Y la hipotenusa estaría siempre al frente del ángulo de 90 grados. Si nosotros calculamos la hipotenusa, pues vamos a encontrar de que la hipotenusa va a valer 13. ¿Y cómo lo podemos calcular? Pues utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar aquí. El seno de alfa, recuerden que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de alfa será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazando tendríamos cateto opuesto 5 sobre la hipotenusa, que sería 13, más el cateto adyacente, que sería 12, sobre la hipotenusa, para poder calcular el coseno de alfa, ¿no? Como tenemos entonces fracciones que son homogéneas, podemos sumarlas de frente y tendríamos en el numerador 17 y en el denominador 13. Y esa vendría a ser la expresión que me han pedido calcular, ¿no? 17 sobre 13. Veamos un segundo ejemplo. En el siguiente problema tenemos lo siguiente. Me indican que alfa y teta son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Calcular esta expresión. V es igual a cosecante de alfa al cuadrado menos 2 veces la secante de teta. Y me dan un dato que la tangente de teta es igual a 2 veces la secante de alfa. Entonces, para poder empezar, necesito mi triángulo, pues, ¿no? Dibujamos un triángulo rectángulo y le colocamos los ángulos agudos que me han dado. Imaginemos que este sea mi triángulo rectángulo y los ángulos que están dentro serán alfa por aquí y acá abajo teta. Como no me dan ningún lado, entonces colocamos los lados, ¿no? Por ejemplo, a teta que se lo ponga A minúscula, a alfa que se lo ponga B minúscula y a la hipotenusa será entonces C minúscula. Recordar que aquí se cumple siempre de que A al cuadrado más B al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea que los catetos, cada uno al cuadrado sumados, me va a dar la hipotenusa al cuadrado, ¿no? El teorema de Pitágoras. A ver, entonces ahora tenemos un dato. El dato es el siguiente, ¿no? El dato es de que la tangente de teta, la tangente también se puede escribir de esa forma, es igual a 2 veces la secante de alfa. Entonces, según lo que observo, tenemos que recordar de que la tangente siempre es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Pero respecto al ángulo, pues, teta está aquí. ¿Quién es su cateto opuesto? A, ¿no? Él vendría a ser su cateto opuesto respecto a teta. Y su cateto adyacente sería B, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que escribir. Escribimos acá, entonces, de que tangente de teta es igual a A sobre B. Listo. Y esto será igual, entonces, a 2 veces la secante de alfa. Ahora, tenemos que hacer respecto a alfa, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es respecto a alfa? El cateto opuesto vendría a ser B, ¿no? Este vendría a ser su cateto opuesto. La hipotenusa, bueno, siempre será él, ¿no? Recordar de que la secante es la inversa del coseno, ¿no? O sea, será igual a la hipotenusa, pero sobre el cateto adyacente, ¿verdad? ¿Y quién será el cateto adyacente de alfa? El A, que tenemos por aquí. Entonces, eso tenemos que reemplazar, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Colocamos por aquí hipotenusa que vendría a ser C y cateto adyacente que vendría a ser A. Listo, tenemos esto. A ver, ¿qué podríamos hacer por aquí? Yo veo que por acá hay un A, acá también hay un A. Entonces podría de repente hacer una multiplicación cruzada, ¿no? Y podría decir de repente entonces de que A al cuadrado será igual a
2bc. 2bc. Entonces dejamos por un momento este dato que seguro me va a servir en lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces ahora sí vamos a lo que me piden. Me dicen que v es igual a la cosecante de alfa, pero al cuadrado, menos 2 veces la secante de teta. Entonces tenemos que reemplazar, pues, ¿no? Reemplacemos, a ver. Cosecante de alfa. Ya teníamos alfa, lo último que habíamos colocado. La cosecante es la inversa del seno. ¿Y a qué es igual la cosecante? La hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? C. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? B. Entonces, eso es lo que vamos a colocar. C sobre B. Pero está elevado al cuadrado, ¿no? La razón trigonométrica elevada al cuadrado. Menos 2 veces la secante de teta. Borramos por un momento esto para no confundirnos. La hipotenusa lo dejo igual. Ahora tenemos que trabajar respecto a teta, pues, ¿no? ¿Qué es la secante? La secante viene a ser la inversa del coseno. ¿Y necesito qué cosa? Necesito el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? C. ¿Quién es el cateto adyacente de teta? B. Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Colocamos C sobre el cateto adyacente que sería B. Resolviendo esto, tendríamos C al cuadrado sobre B al cuadrado menos 2 veces C sobre B. Ahora, observo aquí de que el denominador pues está B, ¿no? Pero en uno tenemos B al cuadrado y en otro tenemos B. Podemos de repente homogenizar, pues, ¿no? Multiplicamos por B y por B. ¿Y qué resulta si multiplicamos por B y por B? Tenemos esto por el momento. Vamos a escribirlo acá abajo. C al cuadrado sobre B cuadrado menos 2 veces BC sobre B por B, B cuadrado. O sea que estamos obteniendo hasta el momento lo siguiente, ¿no? Continuamos por acá arriba. Tenemos entonces que V es igual a ¿quién? Como ya son homogéneas, tendríamos C cuadrado menos 2BC sobre B al cuadrado. Pero yo recuerdo de que ese BC, 2 veces BC, lo tengo como dato, ¿no? ¿Cuánto vale? Vale A cuadrado, ¿verdad? Esta parte que está por aquí, que lo estoy marcando de color verde, es B cuadrado, está por acá. Es A cuadrado, disculpe. Y esto está dividido por B al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos en acá? En esta parte, C cuadrado menos A cuadrado. Recuerden que habíamos visto el teorema de Pitágoras por acá. ¿Qué pasaría si este A cuadrado yo lo mando ya a restar? Nos damos cuenta de que C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado, ¿no? O sea que podemos reemplazar toda la parte del numerador por B cuadrado y sobre B cuadrado, entonces tendremos que esto es igual a 1. El resultado aquí será 1. Y en este último problema que vamos a resolver me piden seno de alfa más coseno de alfa. Acá tenemos alfa y tenemos las dimensiones de los tres lados del triángulo rectángulo, ¿no? Como vemos que está expresado en x, entonces tendríamos que calcular por el teorema de Pitágoras cuánto vale x, ¿no? Entonces los catetos al cuadrado, sumados ellos, me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Si resolvemos de manera rápida, tendríamos por aquí que este es x al cuadrado menos 8x más 16, el primer paréntesis, más x al cuadrado menos 10x más 25, y al final tendríamos x al cuadrado menos 6x más 9. Reduciendo, vemos que un x al cuadrado se puede cancelar, y tendríamos entonces un x al cuadrado, tendríamos menos 8x, menos 10x, menos 18, y cuando el menos 6 pase a sumar me va a quedar entonces menos 12x, y 16 más 25 y menos 9 cuando pase a restar, pues me dará entonces 32. Y esto será igual a 0. Acá podemos aplicar un aspa simple, x
dos números que multiplicados me den 34 y que sumados y restados me den 12, podría ser 8 con 4, negativo, negativo, para que pueda darme positivo, y la multiplicación cruzada me dará menos 8x y me dará menos 4x, y esto me será menos 12x. Entonces ya cumplió, ¿no? Tendríamos entonces que x igual a 0 cada factor, x menos 8 es igual a 0, y acá tendríamos que x vale 8, y también tendríamos que x menos 4 es igual a 0, entonces x es igual a 4. Ahora, ¿con cuál de los dos me tendría que quedar? Pues tendríamos que analizar, ¿no? Si es con 4, pues veo que este lado se haría 0, entonces no existiría el triángulo rectángulo, ¿no? Por lo tanto, no puedo usar el valor de 4, tendría que usar el valor de 8. Entonces, si es vale 8, acá tendríamos entonces que esto sería 4, este sería 3 y este sería 5. Tendríamos entonces que el seno de alfa más el coseno de alfa. Seno de alfa sería cateto opuesto, que sería 3 sobre 5, que sería la hipotenusa. El coseno de alfa vendría a ser entonces 4 sobre la hipotenusa, que sería 5, y tendríamos entonces 7 quintos. Y la respuesta sería la D.